Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero, o Lobo Batala, y les doy la bienvenida a un nuevo video informativo desde su canal Irabu Aragua, donde el día de hoy trataremos la vida de María Pilar Gómez Pastrana, Fermina Gómez o Chapi. Este video durará 5 minutos, así que trataremos lo más relevante y empezamos. Hablando de sus orígenes, Fermina Gómez vino de madre de origen ekbado. Su madre vino embarazada de África y ella nació en tierras cubanas. Esa es una de las versiones. La otra más, sin embargo, nos relata que llegó en compañía de su madre siendo una niña. A Fermina la consagra principalmente o inicialmente su abuelo, Ikudaisi, y se le consagra el santo de Ochun, pero se dice que en plena ceremonia Yemayá reclama la cabeza por encima de Ochun y este es el santo que se termina sentando. Igualmente los mayores decían que parte de la situación que puede subsanarse entregándole Olokun, procedimiento que se cumple a pie de letra. Okudaisi tenía sentado Ochun y que formaba parte del grupo de trabajo del lugar donde habitaba Fermina Gómez. Entonces, otros plantean que como Ochun no le asentó a llegar Mamonserrate o Batero a Matanzas como consecuencia sus desavenencias con la Tuana en La Habana, ella se encarga de su caso por ser condescendiente ekbado y le consagra Yemayá. Su nombre de santo fue Ochaví, es decir, nacida 2 veces. Dentro de lo que podemos hablar relevante a Fermina Gómez fue que fue una de las primeras en llevar el culto a Olokun, pese a todo lo que se le vino encima en esos entonces hacia con los sahuoces, ya que una mujer con estos conocimientos y que tuviera una jerarquía en términos de obasa era algo difícil, pero es más sin embargo a lo que se enfrentó Fermina Gómez. Independiente de Olokun también fue la primera o de las primeras en entregar fundamentos de Orichaoko en la isla, así como raspar la cabeza de varios hombres, que en ese entonces únicamente era potestad de los varones. Cabe mencionar que Fermina fue de las pioneras también en comenzar a dar cerdo a Olokun directamente en el mar, es decir que se internaban 3 personas y se dice una leyenda que solamente regresaban 2, o si iban 4 únicamente regresaban 3. Fundadora de la actual rama La Pimienta, se dice que su último ahijado lo consagró a la edad de 86 años y la misma falleció a la edad de 111 años. Se cuenta que gozaba de una salud envidiable para muchos a esa edad. Es natalicia del 12 de octubre de 1844 y su deceso ocurre en 1950. Algo más que podemos agregar de Fermina Gómez o Chapi es que fue una figura muy controversial, precisamente por el culto a Olokun, ya que en esos entonces, como lo repito, únicamente lo llevaban los babalaos. Entonces que una mujer se parara con ese conocimiento y esa fuerza delante de todo el desprestigio que le llegaron a aventar, pues era increíble. Y también es algo que es increíble y un dato curioso es que todo Olokun que hay sobre la faz de la tierra desciende de una manera u otra de el Olokun original de Fermina Gómez. De esto y muchas cosas más podemos hablar de la gran Obasa y Aloricha Fermina Gómez o Chapi, pero estos son los puntos más relevantes con respecto a su vida, con respecto a lo que hizo en base a la Ocha, que fue formar una de las ramas más importantes en la actualidad y que los que estamos en ella la tratamos de llevar con mucho amor, con mucho respeto y sobre todo mucha devoción hacia la memoria de la gran Fermina Gómez o Chapi. Vale, este fue el videotema del día de hoy, esperando que les haya gustado, sea de su utilidad, y si es así, hagan el favor de compartir, de darle me gusta, suscríbanse a la página Irabu Aragua o al canal de YouTube Irabu Aragua 8. Mi nombre es Alejandro Romero, o Lobo Batala, y no me retiro sin antes recordarles: vivan en Ire, no caminen en Osoco. Hasta luego. Se dice que los huemileres a su Olokun iban de 18 al 24 de septiembre de cada año. Los costos eran muy elevados, pero más sin embargo no había un problema pese a la situación en Cuba, ya que Fermina Gómez fue madrina de gente tanto de la alta sociedad como de clase media y baja de la misma isla.